Es muy importante construir la memoria, pero construir la memoria pasa por recordar cuáles son las causas o cuáles fueron las causas de la violencia históricamente. Una de esas causas entonces y una de las primeras cosas que habría que solucionar es el sectarismo, o sea, esa enfermedad que ha, digamos, marcado a los colombianos, y es creer que lo que yo digo, que lo que yo pienso es lo único posible y rechazar la diferencia. Y no solamente rechazar la diferencia, sino perseguir la diferencia. La memoria es quizás, con la verdad, lo más importante para poder construir la paz. Uno no construye la paz si no sabe lo que pasó, y no construye la paz si no garantiza que las generaciones futuras se acuerden de lo que pasó. La memoria es un conjunto de memorias en realidad. Cuando uno lucha por construir memoria no debe cometer el error de suponer que su memoria es la memoria. Hay muchas memorias, hay muchos ángulos, hay muchas aproximaciones a lo que pasó, hay muchos matices. Los griegos llamaban a la memoria la musa nemosine, la musa de la memoria, es como un río, ¿no? Finalmente para mí toda la paz se resuelve ser uno mismo, en uno mismo. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar y a que nos anestesiemos para perder la memoria, bajo esta condición es necesario rescatar el acto de recordar para no repetir la historia. Hay que mantener vigente cada incidente pasado, no como acto masoquista, sino como un camino andado. En la segunda mitad del siglo XIX se dieron más o menos 9 guerras que desembocaron en una de las peores guerras que ha vivido el país, que ha sido la Guerra de los 1000 días, que se desarrolló entre 1899 y 1902. A partir de esa guerra se dieron cosas pues nefastas para el país, como por ejemplo la pérdida del Istmo de Panamá. Luego hubo un momento de hegemonía conservadora y en donde el Partido Liberal quedó diezmado, y de relativa calma, que va más o menos hasta el año 1930. En el año 1930 el Partido Liberal retoma el poder, y esto hace que los conservadores empiecen a promover como estrategia contra el Partido Liberal una violencia que en principio empezó a ser sectorizada solo en algunos sectores del país, en algunas regiones, pero que ya hacia los años 40, hacia mediados de los 40, se hizo pues una violencia generalizada. A partir de 1946 empieza, digamos, uno de los capítulos más sangrientos de la historia de Colombia, que es el capítulo que suele llamarse la época de la violencia. Allí liberales y conservadores se enfrentaron por el poder de nuevo, utilizando toda clase de métodos de barbarie y de ultraje a la dignidad y a la vida de los demás, ¿cierto? Este momento histórico pues exacerbó los odios partidistas, y es un periodo que se extiende más o menos hasta el año 1958. El Estado aquí fue construido por los partidos, no por la nación. Por eso nuestra violencia se volvió endémica, porque son los intereses. El bipartidismo y el Frente Nacional terminan pues por traicionar los ideales democráticos, por cerrar la participación política, y eso entonces acarrea un nuevo tipo de violencia marcada pues por la violencia guerrillera, por la violencia insurgente, que es un rezago pues de esa violencia campesina o que se da en los campos que había dejado la época de la violencia. La existencia de un conflicto político y social armado en este país ha permitido un gran pretexto para el establecimiento. Cualquiera que se organiza, que trata de movilizarse, que incomoda o molesta con sus luchas o sus movilizaciones, termina siendo macartizado, termina diciéndose eso está infiltrado por la guerrilla, eso tiene que ver con el terrorismo, eso tiene que ver con X, Y o Z discurso similar, y permite en muchos casos a sectores del establecimiento enfilar sus baterías contra esas movilizaciones, y esas movilizaciones, al ser reprimidas en muchas ocasiones, no pueden fructificar como deberían fructificar. Con el Frente Nacional entonces, que es un régimen bipartidista, un pacto que surge de liberales y conservadores y que va del 1958 a 1974, se genera, como decía, un nuevo tipo de violencia. En los años 60 entonces se conforman varios grupos guerrilleros, las FARC y el ELN en 1964, en el año 1967 el EPL, y ya en los años 70 aparece el M-19 entre 1971 y 1974, como consecuencia de un fraude electoral que ocurrió en las elecciones de 1970, donde
el pueblo votó por el general Gustavo Rojas Pinilla, pero liberales y conservadores, digamos, negaron la voluntad del pueblo e impusieron su candidato, que era el señor Misael Pastrana Borrero. A partir de ahí entonces surge el M-19 como una protesta clara al fraude electoral y planteando pues que a través de las armas los partidos políticos de oposición podrían entonces tomarse el poder. El conflicto armado en Colombia y cualquier otro conflicto, por supuesto que entorpece y lastima a la sociedad como tal. La sociedad es la gran perdedora en algún momento, ¿no? Sin embargo, es un conflicto que de alguna manera nace con la búsqueda de los derechos, en la búsqueda de la justicia y de la igualdad. Entonces, en ese sentido, es algo que debemos de respetar también las diferencias de los otros, y el conflicto como tal debemos de tener también el grado de respeto hacia ellos. Entonces, el diálogo en la mesa, la conversación y sobre todo recordar que quizá hay dos grandes variables un tanto utópicas y quizá hasta religiosas, la justicia y la misericordia, que no se roban ni una a la otra. Las personas que van a desarrollar luchas en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento popular, muchas veces creyeron que no había necesidad de organizarse por su cuenta porque existía una organización guerrillera que los podía reemplazar. Y eso fue de verdad algo muy perjudicial en esas épocas. A medida en que crecen los grupos insurgentes, crece también la represión estatal, el terrorismo de Estado, la violencia policial ejercida por las fuerzas militares y también una estrategia de guerra sucia pues, de la que se deriva el paramilitarismo. Entonces ya en los años 80 aparece bien configurado entonces la estrategia paramilitar, que además se alía con otro factor de violencia en la sociedad colombiana, que es el narcotráfico. En los años 70 aparecen los carteles del narcotráfico, con la bonanza marimbera, con la exportación de cocaína, y estos carteles pues tienen dentro de sus estructuras todo un aparataje criminal que genera la violencia, y en algún momento a principios de los años 80 ese aparataje criminal se cruza con el aparataje de seguridad estatal, generando el narcoparamilitarismo, y a partir de ahí pues intensificando aún más la violencia. O sea que ya tenemos dos factores: por un lado la violencia insurgente, la violencia guerrillera; por otra parte entonces la respuesta militar y paramilitar, que en algún momento se alía con el narcotráfico. Todas estas violencias pues marcan quizá una de las épocas más oscuras de la historia de Colombia, que es la década de los 80, donde la violencia tiene múltiples expresiones, donde se baten todos los récords en asesinatos, tanto en el campo como en la ciudad, porque hasta esos años, hasta principios de los 80, la violencia en Colombia se había concentrado en el campo fundamentalmente, pero a partir de allí es una violencia trasladada directamente a la ciudad, es una violencia ya con connotaciones urbanas y con todo tipo de expresiones, como por ejemplo las bandas criminales alimentadas por los narcotraficantes, las milicias populares alimentadas por los grupos insurgentes, y el terrorismo de Estado, o sea, la acción de las fuerzas de inteligencia del Estado, de las fuerzas de seguridad, que también ejercen una violencia. Empiezan las masacres, los bombazos, crímenes selectivos, magnicidios. Solo entre 1989 y 1990 se asesinaron 3 candidatos presidenciales: primero Luis Carlos Galán, luego Bernardo Jaramillo Osa y después Carlos Pizarro León Gómez. Esta es Colombia, Pablo, aunque te aflijas. Una aduana venal, una gran prensa, una inmodificable radio sutatensa, un gringo que nos cuida la despensa. También hay bosques, pajaritos, ríos y un rebaño de indiecitos que va por un discurso al matadero. Esta es Colombia, Pablo, aunque te aflijas. Debemos de tener como que cuidado al hablar del conflicto como algo que lastima simplemente a la sociedad, y hablar del Estado como algo que lo protege. Entonces, ahí tendríamos que como que encontrar el punto medio, ¿no?, de la justicia y la misericordia entre estos dos casos. Sin embargo, hay que decirlo, sí violenta el orden social, pero un orden impuesto. Entonces la sociedad es la que ahora, incluso con el crecimiento, la globalización, los medios de comunicación, la sociedad es la que se permite ahora poder agendar políticamente nuevos sistemas, nuevas justicias, nuevas libertades. Bueno, cuando uno se mete a hablar del tema del perdón, tiene que tener el cuidado más grande, porque
puede saberse la verdad, debe saberse, pueden construirse movimientos de memoria, deben construirse, puede haber hasta justicia, siempre habrá una justicia parcial, pero puede haber buena justicia, puede haber reparación y debe haber reparación, puede haber perdón y es muy bueno que haya, pero no debe haber perdón. El perdón está en el campo de lo más individual y en un rincón profundo de las decisiones de las personas. Y a nadie se le puede obligar a perdonar, absolutamente a nadie. Y las personas, sobre todo las víctimas, no se les puede decir, tienen que perdonar como su contribución a la reconciliación, porque esa puede ser una forma de volverlas a victimizar. Uno perdona cuando uno crea que puede perdonar. En cambio, por la justicia sí lucha lo más que se pueda, por la reparación lo más que se pueda, por la verdad lo más que se pueda, por la memoria lo más que se pueda, por el perdón lo más que cada uno quiera. Hay que hacer una alfabetización de la paz, hay que acabar en nuestras mentes la guerra y ahí caben todos los discursos pluralmente. Construir la paz pasa por reconocer al otro. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ahí es donde entra la fraternidad. La fraternidad reconoce al otro como sujeto. No, hay que entender también que el conflicto, son necesarios los conflictos y que los conflictos los debemos tramitar de una manera adecuada, que nos escuchemos, que podamos construir país. Aquí no hay buenos, malos, blanco, negro, que es lo que nos han querido meter en la cabeza. Los buenos somos más, los malos son poquitos y hay que exterminarlos. Ahí ya empezamos con un error. Entonces necesitamos reconocernos, necesitamos reconocer nuestros problemas, necesitamos reconocer nuestra identidad y esa es la invitación, a que abramos los espacios y que en este caso específico nos encontremos y fraternamente discutamos esa construcción académica y social en torno a la paz. Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar y a que nos anestesiemos para perder la memoria, bajo esta condición es necesario rescatar el acto de recordar para no repetir la historia. Hay que mantener vigente cada incidente pasado, no como acto masoquista sino como un camino andado.